Maze Runner, prueba de fuego. Capítulo 24. Al ir aproximándose a la ciudad, a Thomas se le hizo difícil verla, pues el polvo del aire se había convertido en una densa niebla café, perceptible en cada respiración. Comenzaron a llorarle los ojos y la costra que se había formado en ellos se transformó en una sustancia pegajosa que debía secar continuamente. El gran edificio al que se dirigían era una sombra larga que acechaba detrás de la nube de polvo, que se iba agrandando cada vez más, como un gigante en etapa de crecimiento. El viento arreciaba con fuerza, cubriéndolo de tierra y arenilla hasta lastimarlo. De vez en cuando, algún objeto de cierto tamaño pasaba volando a su lado y le daba un susto de muerte. Una rama. Algo que semejaba a un ratoncito. Un trozo de teja de techo. E innumerables pedazos de papel. Todo giraba por el aire en un remolino, como si se tratara de copos de nieve. Después llegaron los relámpagos. Habían recorrido la mitad del camino, quizá un poco más, cuando los rayos surgieron de la nada y la tierra que los rodeaba estalló en luces y truenos. Caían del cielo en líneas irregulares, como barras de luz blanca, que, al chocar contra el suelo, arrojaban cantidades enormes de tierra calcinada. El ruido era tan insoportable que los oídos de Thomas fueron perdiendo sensibilidad y, mientras se iba quedando sordo, ese sonido horroroso se fue apagando hasta transmutarse en un zumbido distante. Continuó corriendo, casi ciego, incapaz de oír, apenas capaz de divisar el edificio. Los chicos se caían y volvían a levantarse. Thomas tropezó pero recuperó el equilibrio. Ayudó a Newt a ponerse de pie, luego a Sartén y los empujó hacia adelante. Era solo cuestión de tiempo antes de que una de esas dagas de luz alcanzara a alguien y lo carbonizara. A pesar del viento desgarrador, la feroz estática del aire le mantenía los pelos de punta, como si fueran púas voladoras. Quería aullar para escuchar su voz, aunque solo fuera una vibración débil dentro de su cerebro. Pero sabía que el aire plagado de polvo lo asfixiaría. Ya era suficientemente dificultoso aspirar bocanadas de aire cortas y rápidas con la nariz. En especial con la tormenta de rayos que se estrellaban a su alrededor, chamuscando el aire y esparciendo un olor a cobre y a ceniza. La oscuridad aumentó y la nube de polvo se volvió más densa. Thomas se dio cuenta de que ya no podía distinguir a todos, sino a los pocos que se encontraban directamente delante de él. Durante un breve instante, la luz de los relámpagos los iluminó con una explosión brillante. Todo contribuía a incrementar su ceguera. Tenían que llegar a ese edificio o no durarían mucho tiempo más. ¿Y dónde estará la lluvia?, se preguntó. ¿Qué clase de tormenta era esa? Un relámpago blanco zigzagueó en el cielo y aterrizó justo delante de él. Gritó, pero no pudo escuchar su voz. Entornó los ojos y algo, una explosión de energía o una ráfaga de aire, lo arrojó hacia un lado. Al desplomarse de espaldas se le cortó la respiración y un rocío de piedras y arenillas se deslizó sobre su cabeza. Escupió y se limpió la cara mientras respiraba hondo y se arrastraba hasta ponerse de pie. Cuando por fin fluyó el aire, lo empujó hacia los pulmones. En ese momento escuchó un repiqueteo, como un zumbido agudo y persistente que le martillaba los tímpanos. El viento trataba de devorar su ropa, la arena le picaba el cuerpo, la oscuridad se arremolinaba a su alrededor como si fuera plena noche, quebrada solamente por las luces de los relámpagos. Entonces lo vio, una imagen horrenda que se volvía más siniestra por la luz que se encendía y se apagaba en forma intermitente. Era Jack. Echado en el suelo adentro de un pequeño cráter, se retorcía mientras se sujetaba la rodilla. No había nada más debajo de eso, la espinilla, el tobillo y el pie habían sido extirpados por el estallido de electricidad proveniente del cielo. De esa herida espantosa manaba sangre a raudales, que parecía alquitrán, formando una pasta de horror y arena. La ropa se había quemado y lo había dejado desnudo, con heridas en todo el cuerpo. No tenía pelo. Y parecía que sus ojos. Thomas dio media vuelta y se desmoronó en el suelo, tosiendo y arrojando todo lo que tenía en el estómago. No había nada que pudieran hacer por Jack, pero él estaba vivo. A pesar de que la idea lo avergonzaba, estaba contento de no poder oír sus gritos. Ni siquiera creía que pudiera soportar mirarlo una vez más. Después alguien lo sujetó y lo ayudó a incorporarse. Era Minho. Dijo algo y Thomas se concentró en leer sus labios. Tenemos que irnos. No podemos hacer nada. Jack, pensó. Ay, hermano. Trastabillando, con los músculos del estómago adoloridos por el vómito y los oídos zumbándole lastimosamente, corrió detrás de Minho,
conmocionado por la imagen terrible de Jack arrasado por el rayo. Percibió sombras y bultos a izquierda y derecha, otros habitantes, pocos. Estaba muy oscuro para poder ver a la distancia, y los relámpagos iban y venían tan rápido que no iluminaban demasiado. Solo polvo y desechos y la figura amenazadora del edificio, ya casi encima de ellos. Habían perdido toda esperanza de mantenerse organizados y juntos. Cada habitante iba por su lado y solo les quedaba esperar que todos llegaran a la ciudad. Viento. Explosiones de luz. Viento. Polvo asfixiante. Viento. El zumbido en los oídos, dolor. Viento. Siguió caminando con los ojos pegados a Minho, que se encontraba pocos pasos delante de él. No sentía nada por Jack. No le importaba si quedaba sordo para siempre. Ya no le preocupaban los demás. El caos que lo rodeaba pareció drenar su humanidad y convertirlo en un animal. Lo único que quería era sobrevivir, llegar a ese edificio y entrar en él. Vivir. Ganar un día más. Una luz blanca y calcinante estalló delante de él y lo arrojó otra vez por el aire. Voló hacia atrás mientras daba un aullido y trató de apoyar los pies en el suelo. La explosión había sido justo en donde se encontraba Minho. Minho. Thomas aterrizó de un golpazo, que sonó como si todas las articulaciones de su cuerpo se hubieran roto y vuelto a colocar en su lugar al instante. Con la visión llena de oscuridad y de imágenes borrosas como amibas púrpuras, ignoró el dolor, se levantó y corrió hacia adelante. Entonces vio llamas. A su mente le llevó un minuto procesar lo que tenía enfrente. Lenguas de fuego bailando como estelas mágicas y ardientes llevadas hacia la derecha por el viento. Luego todo se derrumbó en un montón de centelleos ondulantes. Era Minho. Sus ropas estaban ardiendo. Con una sacudida que le envió aguijones de dolor a la cabeza, se lanzó al piso junto a su amigo. Cavó la tierra frenéticamente, estaba blanda gracias al estallido de electricidad que había recibido, y la arrojó sobre Minho con ambas manos. Apuntó a los lugares más brillantes y fue avanzando mientras Minho colaboraba rodando y palmeándose la parte superior del cuerpo con las manos. En pocos segundos, el fuego se había apagado y dejado la ropa chamuscada e infinitas heridas. Thomas agradeció no poder oír los alaridos de agonía que parecían provenir de Minho. Sabía que no había tiempo que perder, por lo que tomó de los hombros al líder y lo arrastró hasta ponerlo de pie. «¿Vamos?», gritó, aunque las palabras no sonaron más que como latidos silenciosos dentro de su cabeza. Después de lanzar otra mueca de dolor, Minho pasó uno de sus brazos por el cuello de Thomas. Se movieron juntos hacia el edificio lo más rápido que pudieron. Thomas realizaba la mayor parte del esfuerzo. Mientras tanto, los rayos seguían cayendo como flechas de fuego blanco. Podía sentir el impacto silencioso de las explosiones, que hacían vibrar su cabeza y le sacudían los huesos. Se veían fogonazos en todas direcciones. Más incendios habían surgido detrás del edificio al cual luchaban por llegar. Distinguió 2 o 3 rayos que hicieron contacto directo con la parte superior de algunas estructuras y luego enviaron una lluvia de ladrillos y vidrios que se precipitaron en la calle. La oscuridad comenzó a tomar una tonalidad diferente, más gris que café. Thomas se dio cuenta de que las nubes de la tormenta debían haberse vuelto más densas y seguramente se habían desplomado contra la tierra, arrastrando el polvo y la niebla fuera de su camino. El viento había amainado ligeramente, pero los relámpagos eran más fuertes que nunca. Había habitantes a izquierda y derecha, todos iban en la misma dirección. Parecían menos en número, pero Thomas todavía no podía ver lo suficiente como para estar seguro. Divisó a Newt y a Sartén. También a Aris. Todos con aspecto tan aterrorizado como él, corrían con los ojos fijos en la meta, que se hallaba cada vez más cerca. Minho perdió el paso, se cayó y su brazo se soltó de Thomas. Este se detuvo, lo ayudó a ponerse de pie y pasó otra vez el brazo alrededor de su hombro. Lo sujetó por el pecho con ambos brazos y volvió a cargarlo, llevándolo por momentos a rastras. Un arco de luz deslumbrante pasó por encima de ellos y se hundió a sus espaldas. Sin inmutarse, Thomas continuó la marcha. A su izquierda un habitante se derrumbó, aunque no pudo distinguir quién era ni escuchó el grito que debió haber seguido. Un chico cayó a su derecha y luego se levantó. Un destello de luz hacia la derecha. Otro hacia la izquierda. Uno directamente adelante. Tuvo que hacer una pausa y parpadeó varias veces hasta que recuperó la vista. Arrancó otra vez, remolcando a Minho. Por fin arribaron a la primera construcción de la ciudad. En la oscuridad de la tormenta, la estructura era completamente gris. Bloques gigantescos de piedra, un arco de ladrillos más pequeños, ventanas rotas.
Aris fue el primero en alcanzar la puerta de vidrio y no se molestó en abrirla. Como la mayoría de los cristales estaban rotos, golpeó con cuidado los fragmentos restantes usando el codo. Hizo señas a un par de habitantes para que ingresaran. A continuación, se desvaneció en el interior. Thomas llegó al mismo tiempo que Newt y le hizo un gesto pidiendo ayuda. Newt y otro chico tomaron a Minho y lo arrastraron desde atrás para atravesar el umbral. Al pasar, sus pies golpearon contra el piso de la entrada. Aún sacudido por la potencia de las explosiones, Thomas siguió a sus amigos e ingresó en la penumbra. Se volteó para mirar justo en el momento en que comenzaba a llover, como si la tormenta hubiera decidido finalmente echarse a llorar de vergüenza por lo que les había hecho. Capítulo 25. La lluvia caía a raudales, como si Dios hubiera drenado luego lo escupiera con furia sobre sus cabezas. Thomas se quedó sentado en el mismo lugar durante al menos 2 horas, mirando caer el agua. Exhausto y adolorido, se acurrucó contra la pared mientras esperaba que regresara su audición. Parecía estar dando resultado. La vibración silenciosa había disminuido la presión y el zumbido había desaparecido. Al toser, pensó que ya sentía algo más que un latido, pues había alcanzado a percibir un vestigio de sonido. Además, a la distancia le llegaba, como si viniera del otro lado de un sueño, el constante repiqueteo de la lluvia. Después de todo, tal vez no se había quedado sordo. La luz grisácea y débil que provenía de las ventanas no resultaba de gran ayuda para combatir la fría oscuridad del interior del edificio. Los demás habitantes estaban sentados con el cuerpo encorvado o de costado por toda la habitación. Minho se había hecho ovillo a los pies de Thomas, casi inmóvil. Cada movimiento le enviaba oleadas de dolor ardiente a través de los nervios. Newt y Sartén también se encontraban cerca. Sin embargo, nadie intentó hablar ni organizar nada. No contaron cuántos eran ni trataron de averiguar si faltaba alguien. Permanecieron sentados o acostados inertes como Thomas. Seguramente todos se preguntaban lo mismo que él: ¿qué clase de mundo desquiciado podría crear una tormenta semejante? La suave vibración de la lluvia fue aumentando hasta que Thomas ya no dudó más, podía escucharla de verdad. A pesar de todo, era un sonido tranquilizador que logró adormecerlo. Cuando despertó, sintió su cuerpo muy rígido, como si un poderoso pegamento hubiera sellado las venas y los músculos entre sí, pero el mecanismo de los oídos y de la cabeza funcionaba normalmente. Escuchó la respiración pesada de los habitantes dormidos, los gemidos y sollozos de Minho y el diluvio golpeando el pavimento. Pero estaba oscuro. Completamente. En algún momento se había hecho de noche. Apartó el malestar y se dejó ganar por el agotamiento. Se movió hasta quedar acostado en el suelo con la cabeza en la pierna de alguien y volvió a dormirse. 2 cosas lo despertaron definitivamente: el resplandor del amanecer y una corriente repentina de silencio. Se había terminado la tormenta y había dormido toda la noche. Pero aún antes de sentir la rigidez y el dolor esperados, sintió algo mucho más irresistible: hambre. La luz entraba por las ventanas rotas e iluminaba el piso de la habitación. Miró hacia arriba y vio un edificio en ruinas. Eran más de 10 pisos y, en cada uno, había enormes orificios que se repetían hasta el cielo. La estructura de acero era lo único que impedía que la construcción se viniera abajo. No podía imaginarse que habría causado tanta destrucción. Pero había unos fragmentos irregulares de color azul brillante suspendidos en lo alto, una visión que parecía imposible la última vez que había estado en el exterior. Por el momento, el inexplicable horror que había significado esa tormenta y las rarezas del clima que habían causado algo semejante parecían haberse esfumado. Punzadas agudas perforaban su estómago, que rugía desesperadamente por comida. Echó un vistazo por el recinto y vio que la mayoría de los habitantes aún dormía. Sin embargo, Newt estaba acostado con la espalda contra la pared, mirando tristemente a un lugar indeterminado en medio del salón. ¿Estás bien?, le preguntó Thomas. Hasta su mandíbula estaba rígida. Newt se volvió lentamente hacia él. Tenía la vista perdida, hasta que salió bruscamente de sus pensamientos y lo miró. ¿Bien? Sí, supongo que sí. Estamos vivos y creo que eso es lo único que importa, respondió con una gran carga de amargura en la voz. A veces me pregunto, murmuró Thomas. ¿Qué cosa? Si es importante estar vivo. Si no, sería mucho más fácil estar muerto. Vamos. No creo que pienses eso de verdad ni por un segundo. Mientras emitía esa deprimente opinión, bajó la vista y, ante la respuesta de Newt, levantó bruscamente la mirada. Entonces sonrió y se sintió mejor. Tienes razón.
Solo estaba tratando de sonar tan patético como tú, comentó. Casi se había convencido de que era cierto. Que morirse no sería la solución más fácil. Newt señaló distraídamente a Minho. ¿Qué diablos le pasó a ese? Un rayo prendió fuego a su ropa. ¿Cómo lo hizo sin freírle el cerebro? No tengo la menor idea. Pero logramos apagarlo antes de que causara demasiado daño. Eso creo. ¿Antes de que causara demasiado daño? No querría ver lo que tú consideras un daño en serio. Thomas cerró los ojos durante un segundo y apoyó la cabeza contra la pared. Hey, como tú dijiste, está vivo, ¿no es cierto? Y todavía tiene la ropa puesta, lo cual significa que no puede estar quemada la piel en demasiados lugares. ¿Se pondrá bien? Sí. Claro, repuso Newt con una sonrisita sarcástica. Recuérdame no contratarte como mi maldito doctor en el futuro próximo. Ay, era un gemido prolongado que venía de Minho, quien abrió los ojos con fuerza y, al captar la mirada de Thomas, los entrecerró. Zuck. Estoy destruido, güey. Para siempre. ¿Estás muy mal? Preguntó Newt. En vez de contestar, Minho se fue incorporando lentamente, lanzando gruñidos y quejidos después de cada pequeño movimiento. Cuando por fin logró sentarse, cruzó las piernas por debajo de él. Su ropa estaba andrajosa y ennegrecida. En algunas partes, donde asomaba la piel, se veían ampollas rojas que parecían amenazadores ojos de extraterrestres. Pero aunque Thomas no fuera médico y no tuviera la menor idea acerca de esas cuestiones, su instinto le decía que las quemaduras no eran graves y que se curarían rápido. La mayor parte de la cara estaba sana y todavía tenía todo el pelo, por más sucio que luciera. No debe ser tan terrible si puedes hacer eso, dijo Thomas con una expresión maliciosa. Sank, le respondió Minho. Yo soy duro como una roca. Aún con el doble del dolor que tengo podría darte una buena paliza en ese trasero de pony que tienes. Thomas se encogió de hombros. Amo a los ponis. Si tuviera uno en este momento, me lo comería, exclamó, escuchando los ruidos de su estómago. ¿Eso fue una broma? Dijo Minho. ¿Acaso el aburrido pescado de Thomas acaba de hacer una broma de verdad? Me parece que sí, contestó Newt. Soy un tipo gracioso, dijo Thomas, con una sonrisa fanfarrona. Sí, sí, agregó Minho, que ya había perdido interés en la charla. Torció la cabeza para abarcar con la vista al resto de los habitantes. La mayoría de ellos estaban dormidos o acostados sin moverse, con la mirada vacía. ¿Cuántos hay? Thomas los contó. 11. Después de todo lo que habían pasado, solo quedaban 11. Y eso incluía a Aris, el chico nuevo. Cuando Thomas llegó al área, pocas semanas antes, había 40 o 50 habitantes viviendo allí. Ahora eran 11. 11. Después de ese descubrimiento, no se le ocurrió nada que decir en voz alta, y el momento de distensión que habían pasado unos segundos antes, de repente pareció una blasfemia. Algo abominable. ¿Cómo pude haber formado parte de Cruel? Pensó. ¿Cómo pude ser parte de algo semejante? Sabía que debería hablarles acerca de sus sueños recuerdos, pero no pudo. Quedamos solo 11, dijo Newt finalmente. Listo. Ya estaba dicho. Entonces, ¿qué? ¿Murieron 6 en la tormenta? ¿7? Preguntó Minho, en un tono indiferente, como si estuviera contando cuántas manzanas se habían perdido cuando se volaron los morrales. 7, exclamó Newt con una violencia que reflejaba cuánto le molestaba esa actitud. Luego agregó con un tono más suave. 7. A menos que algunos hayan corrido hacia otro edificio. Güey, dijo Minho, ¿cómo vamos a atravesar esta ciudad con solo 11 personas? Por lo que sabemos, podría haber cientos de cranks en este lugar. Miles. Y no tenemos ni idea de lo que nos pueden hacer. Newt lanzó un gran suspiro. ¿Y eso es todo lo que se te ocurre? Minho, ¿no piensas acaso en toda la maldita gente que murió? Jack no está. Winston tampoco, no tenía posibilidades de salvarse. Y, miró a su alrededor. No veo a Stan ni a Tim. ¿Qué les habrá pasado? Bueno, hay que calmarse, replicó Minho levantando las manos con las palmas hacia Newt. Suficiente, hermano. Yo no pedí ser el maldito líder. Si tú quieres pasarte el día llorando por lo ocurrido, no hay problema. Pero un líder no actúa de esa manera, sino que decide a dónde ir y qué hacer después de lo que ya pasó. Bueno, supongo que por eso te dieron el trabajo a ti, dijo Newt. Pero de inmediato surgió una expresión de disculpa en su rostro. Como digas. En serio, lo siento. Yo solo. Está bien. Yo también lo siento,
repuso Minho, poniendo los ojos en blanco. Thomas deseó que Newt no hubiera notado ese gesto, ya que había vuelto a mirar al piso. Por suerte, Aris se acercó a ellos enseguida. Thomas quería cambiar el tema de la conversación. ¿Alguna vez habían visto una tormenta eléctrica como esa?, preguntó el chico nuevo. Como Aris lo estaba mirando, Thomas sacudió la cabeza. No parecía natural. Aún en mis recuerdos más mierteros, estoy muy seguro de que cosas como esa no suceden normalmente. Pero no se olviden de lo que dijo la rata y de esa mujer que habló con Thomas en el autobús, intervino Minho. Sobre las llamaradas solares y el planeta entero ardiendo como el mismo infierno. Eso arruinaría el clima lo suficiente como para provocar tormentas alucinantes como la de ayer. Tengo la sensación de que tuvimos suerte, pues podría haber sido muchísimo peor. No sé si, suerte, es la palabra que yo usaría, dijo Aris. Sí, puede ser. Newt señaló el vidrio roto de la puerta, donde el destello del amanecer se reflejaba ya con la misma blanca claridad a la que se habían acostumbrado desde sus primeros días en el desierto. Al menos ya terminó. Es mejor que empecemos a pensar qué vamos a hacer ahora. ¿Ves?, dijo Minho. Eres tan despiadado como yo. Y tienes razón. Thomas recordó la imagen de los Cranks en las ventanas del dormitorio. Eran como pesadillas vivientes a las cuales solamente les faltaba el certificado de defunción para convertirse oficialmente en zombies. Sí, es mejor que resolvamos qué hacer antes de que una banda de esos locos aparezca por acá. Pero les recuerdo que primero tenemos que comer. Es necesario que busquemos comida. La última palabra casi le dolió, ansiaba comer con desesperación. ¿Comida? Thomas reprimió un grito de sorpresa. La voz había venido de arriba. Levantó la vista al mismo tiempo que los demás. Desde los despojos del tercer piso, la cara de un hombre con rasgos hispánicos los observaba. Tenía algo de salvaje en la mirada y Thomas sintió que un golpe de tensión lo azotaba en su interior. ¿Quién eres?, gritó Minho. De pronto, ante la incredulidad de Thomas, el hombre saltó a través del hueco entre los escombros de los techos y se lanzó hacia ellos. En el último segundo, se convirtió en una bola humana y rodó 3 veces. Luego dio un brinco y aterrizó sobre los 2 pies. Me llamo Jorge, dijo, con los brazos extendidos, como si esperara aplausos por el acto de acrobacia. Y soy el Crank que manda en este lugar. Capítulo 21. Durante un instante a Thomas le resultó difícil creer que el tipo que había caído de visita, literalmente, fuera real. Fue algo totalmente inesperado y resultaba un poco estúpido lo que había dicho y la manera de decirlo. Pero estaba ahí, en perfecto estado. Y aunque no parecía tan ido como algunos de los otros que habían visto, él ya había confesado ser un Crank. ¿A ustedes ya se les olvidó cómo se le hace para hablar?, preguntó Jorge, con una sonrisa en el rostro totalmente fuera de lugar en aquel edificio destruido. ¿O simplemente les tienen miedo a los Cranks? ¿Miedo de que los arrojemos al suelo y les comamos los ojos? Delicioso. Me encanta un buen ojo cuando tenemos poca papa. Sabe a huevo crudo. Minho decidió encargarse él mismo de responder, haciendo un gran esfuerzo por esconder su dolor. ¿Admites que eres un Crank? ¿Que eres un maldito lunático? Acaba de decir que le agrada el sabor de los ojos, comentó Sartén. Creo que eso lo convierte en loco. Jorge se rió. Había un claro tono de amenaza en su voz. Calma, mis nuevos amigos. Yo solo me comería sus ojos si ya estuvieran muertos. Claro que, si fuera necesario, podría colaborar para que llegaran a ese estado. ¿Me entienden?, concluyó. El júbilo se había esfumado de su expresión y había sido reemplazado por una severa mirada de advertencia. Casi como si los desafiara a enfrentarlo. Durante un largo rato nadie habló, hasta que Newt hizo una pregunta. ¿Cuántos son ustedes? La mirada de Jorge se desvió violentamente hacia Newt. La mirada de Jorge se desvió violentamente hacia Newt. No me refería a eso y tú lo sabes, respondió Newt en forma terminante. Jorge comenzó a caminar por la habitación, pasando por encima de los habitantes y dando vueltas a su alrededor. Mientras hablaba, los fue mirando uno por uno. Ustedes tienen que entender muchas cosas acerca del funcionamiento de esta ciudad. Acerca de los Cranks, de Cruel y del gobierno, sobre por qué nos dejaron aquí para que nos pudramos con nuestra enfermedad, nos matemos unos a otros y nos volvamos completa y reverendamente locos. Tienen que enterarse de que hay diferentes niveles de llamarada y de que ya es demasiado tarde para ustedes. El mal los va a atrapar, si es que aún no lo tienen.
Thomas había seguido al desconocido con la vista mientras éste deambulaba por el recinto haciendo esas horribles afirmaciones. La llamarada. Pensó que se habían acostumbrado al terror de tener la enfermedad, pero con ese Crank enfrente, estaba más atemorizado que nunca. Y totalmente indefenso. Jorge se detuvo cerca de él y de sus amigos, con los pies casi tocando los de Minho, y siguió hablando. Pero las cosas no van a ser de esa manera, ¿me captan? Los que están en desventaja hablan primero. Quiero saber todo acerca de ustedes. ¿De dónde vinieron? ¿Por qué están aquí y cuál es la insólita razón que los trajo a este lugar? Ahora. Minho dejó escapar disimuladamente una sonrisita peligrosa. ¿Así que nosotros somos los que estamos en desventaja? Preguntó, ladeando la cabeza en forma burlona. A menos que la tormenta eléctrica haya calcinado mis retinas, yo diría que nosotros somos 11 y tú estás solo. Tal vez debería ser tú el que empiece a hablar. Thomas deseó con todo su corazón que Minho no hubiera dicho eso. Era estúpido y arrogante y podrían acabar muertos. Era obvio que el tipo no estaba solo. Podría haber cientos de Cranks escondidos en los escombros de los pisos superiores, espiándolos, esperando con quién sabe qué armas horrendas. O peor, el salvajismo de sus propias manos y de sus dientes y su locura. Con expresión impasible, Jorge observó durante un largo rato a Minho. Eso que dijiste no fue para mí, ¿no es cierto? Por favor, dime que no me hablaste como si fuera un perro. Te doy 10 segundos para disculparte. Minho le echó una mirada de suficiencia a Thomas. 1, dijo Jorge. 2, 3, 4. Thomas trató de hacerle un gesto de advertencia a Minho y sacudió la cabeza como diciendo, hazlo. 5, 6. Hazlo de una vez, dijo Thomas finalmente en voz alta. 7, 8. Con cada número, la voz de Jorge iba en aumento. Thomas creyó percibir un movimiento en algún lugar muy arriba, como una veloz sombra borrosa. Quizá Minho también lo notó, porque desapareció de su cara todo resto de arrogancia. 9. Lo siento, profirió Minho, con poca emoción. No creo que lo sientas de verdad, dijo Jorge, y luego le pateó la pierna. Cuando su amigo gritó de dolor, Thomas apretó los puños. El Crank debió haberle pegado en alguna quemadura. Cuate, dilo con sentimiento. Thomas clavó los ojos con odio en el Crank. Pensamientos irracionales comenzaron a bucear por su mente, quería saltar sobre él y atacarlo, golpearlo como lo había hecho con Gali después de escapar del laberinto. Jorge hizo la pierna hacia atrás y volvió a patear a Minho, en el mismo lugar y con el doble de fuerza. Dilo con sentimiento. Aulló con demencia. Minho lanzó un gemido y se sujetó la pierna herida con ambas manos. Lo siento, dijo, con la voz forzada por el dolor y respirando con dificultad. Pero tan pronto como Jorge sonrió y se relajó, satisfecho con la humillación que había ocasionado, Minho alzó el brazo y lo descargó debajo de la rodilla del Crank. El hombre saltó sobre el otro pie, dando un grito, cayó al suelo con estrépito, entre sorprendido y lastimado. Al instante Minho ya se encontraba encima de él, disparando una sarta de obscenidades que Thomas nunca antes había escuchado de la boca de su amigo. El líder apretó los muslos para aprisionar el cuerpo de Jorge y comenzó a golpearlo. Minho, rugió Thomas. Detente. Sin prestar atención a la rigidez de sus articulaciones y al dolor de sus músculos, se puso de pie, echando un rápido vistazo hacia el techo, enfiló hacia Minho para quitárselo de encima a Jorge. En los pisos superiores había movimiento en varios lugares. Luego vio gente mirando hacia abajo, lista para saltar, y aparecieron cuerdas colgando de los bordes de los agujeros. Thomas embistió a Minho, que salió volando de encima de Jorge, y ambos se estrellaron contra el suelo. Thomas giró para sujetar a su amigo, le pasó los brazos por el pecho e hizo fuerza para no dejarlo escapar. Arriba hay muchos más. Le gritó en el oído desde atrás. Tienes que detenerte. Te van a matar. Nos van a matar a todos. Jorge había logrado ponerse de pie tambaleándose y se secaba lentamente un hilo de sangre de la comisura de la boca. La expresión de su rostro era suficiente como para clavar una púa de terror directamente en el corazón de Thomas. El tipo era capaz de cualquier cosa. Espera, exclamó Thomas. Por favor, espera. En el momento en que Jorge hizo contacto visual con él, varios Cranks se descolgaron desde arriba. Algunos hicieron el mismo salto y la vuelta que había hecho Jorge, otros se deslizaron por las cuerdas y cayeron de pie. Todos se agruparon detrás de su líder. Serían unos 15, hombres y mujeres, unos pocos adolescentes. Estaban sucios y vestían con harapos.
La mayoría de ellos eran flacos y debiluchos. Minho había dejado de pelear y Thomas finalmente lo había soltado. En apariencia, faltaban pocos segundos para que aquella situación desesperada se transformara en una carnicería. Apoyó una mano con firmeza en la espalda de Minho y luego levantó la otra hacia Jorge en un gesto conciliatorio. Por favor, dame un minuto, dijo Thomas, instando a su corazón y a su voz a que se calmaran. No le sirve de nada, lastimarnos. ¿Qué no nos sirve de nada? Dijo el crank, lanzando un escupitajo rojo. A mí me sirve de mucho. Eso te lo puedo garantizar, cuate, y apretó los puños a los costados del cuerpo. Después ladeó la cabeza en forma imperceptible. Apenas lo hizo, los cranks que se encontraban a sus espaldas extrajeron de las profundidades de sus ropas andrajosas todo tipo de objetos siniestros. Cuchillos. Machetes herrumbrosos. Puntas negras que quizá habían pertenecido alguna vez a una vía férrea. Fragmentos de vidrio con manchas rojas en los bordes filosos. Una chica, que no podía tener más de 13 años, sostenía una pala de metal mellada que terminaba en un borde irregular que semejaba los dientes de un serrucho. Repentinamente, Thomas tuvo la absoluta certeza de que había llegado el momento de suplicar que les perdonaran la vida. Si peleaban, los habitantes no tenían posibilidades de vencer a esa gente. Imposible. No serían penitentes, pero tampoco existía un código mágico para desactivarlos. Escúchame, dijo Thomas, mientras se incorporaba despacio, esperando que Minho no fuera tan estúpido como para intentar algo otra vez. Hay algo que debes saber con respecto a nosotros. No somos unos larchos que aparecieron en tu puerta por casualidad. Somos valiosos. Vivos, no muertos. La expresión de rabia en la cara de Jorge apenas disminuyó. Quizá hubo un destello de curiosidad. ¿Qué es un larcho? Thomas casi, se echa a reír, una respuesta irracional que, de alguna manera, habría resultado apropiada. Tú y yo. 10 minutos. Solos. Es todo lo que pido. Puedes llevar todas las armas que quieras. Ante la petición de Thomas, en cambio, Jorge sí se rió. Aunque se trató más bien de un bufido húmedo. Lamento desanimarte, niño, pero no creo que vaya a necesitar ninguna. Hizo una pausa. Los segundos que siguieron parecieron durar una hora entera. 10 minutos, dijo finalmente el crank. El resto se queda aquí. Vigilen a estos idiotas. Si doy la orden, que comiencen los juegos de la muerte, anunció. Luego indicó con la mano un pasillo oscuro que daba a un costado de la habitación, en la pared opuesta a las puertas rotas. 10 minutos, repitió. Thomas asintió con la cabeza. Como Jorge no se movió, él pasó primero y se dirigió hacia el punto de encuentro y, probablemente, hacia la conversación más importante de su vida. Y, tal vez, la última. Capítulo 27. Al ingresar en el oscuro pasadizo, Thomas sintió que tenía a Jorge pegado a sus talones. El lugar olía a moho y a putrefacción, el agua goteaba desde el cielo raso, produciendo ecos siniestros que, por alguna horrorosa razón, le hicieron pensar en sangre. Sigue andando, le dijo Jorge desde atrás. Al fondo hay una habitación con sillas. Haz el más ligero movimiento contra mí, y mueren todos. Thomas quería voltearse y gritarle, pero continuó caminando. No soy tonto. Puedes dejar de hacerte el duro conmigo. Por toda respuesta, el crank sonrió con disimulo. Después de varios minutos en silencio, Thomas llegó hasta una puerta de madera con una perilla redonda. Para demostrarle a Jorge que todavía le quedaba un resto de dignidad, la abrió sin vacilar. Sin embargo, una vez adentro, no supo qué hacer, la oscuridad era total. Percibió que Jorge se desplazaba a su alrededor y luego escuchó el sonido de una tela pesada que se agitaba por el aire. Surgió una luz ardiente que lo cegó y se protegió la cara con los brazos. Al principio tuvo que entornar los ojos pero, a los pocos instantes, ya pudo ver bien. Se dio cuenta de que el crank había corrido una gran lona que tapaba una ventana que no estaba rota. Afuera no había más que sol y cemento. Siéntate, dijo Jorge, con una voz menos severa de lo que Thomas habría imaginado. Esperaba que el cambio se debiera a que el crank había aceptado finalmente que el nuevo visitante tendría un enfoque tranquilo y racional de la situación. Y que quizá en esa charla realmente habría algo que podía llegar a beneficiar a los actuales residentes del edificio destartalado. Estaba de más decir que el tipo era un crank, de modo que Thomas no tenía la menor idea de cómo podía reaccionar. En la habitación solo había una mesa de madera con 2 pequeñas sillas.
Tomás retiró la que se encontraba más cerca de él y tomó asiento. Jorge se ubicó en el lado opuesto, se inclinó hacia adelante con los codos sobre la mesa y juntó las manos. Con el rostro carente de expresión, fijó los ojos en Tomás. Habla. Tomás deseó tener unos segundos para repasar todas las ideas que habían brotado en su mente unos minutos antes, pero sabía que no había tiempo para eso. Bueno, dijo y vaciló. Una palabra. De momento, la cosa no andaba bien. Respiró hondo. Mira, hace un rato yo escuché que mencionaste a Cruel. Nosotros sabemos todo sobre ellos. Sería muy interesante oír lo que tú tienes que decir de esa gente. Jorge ni se movió ni cambió la expresión. No soy yo el que va a hablar ahora. Eres tú. Claro, lo sé, respondió Tomás y acercó la silla un poco más a la mesa. Luego la empujó hacia atrás y apoyó el pie en la rodilla. Tenía que calmarse y dejar que las palabras fluyeran solas. Bueno, esto es difícil porque yo no sé qué es lo que tú sabes. Así que voy a hacer como si fueras un absoluto ignorante en este tema. Te aconsejo no volver a usar nunca más la palabra ignorante conmigo. Tomás hizo un esfuerzo para tragar, el miedo se había alojado en su garganta. Fue solo una expresión. Continúa. Tomás volvió a tomar aire. Éramos un grupo de unos 50 tipos. Y, una chica, sintió una punzada de dolor. Ahora somos 11. No conozco todos los detalles, pero Cruel es una especie de organización que, por alguna razón, nos está haciendo un montón de cosas espantosas. Empezamos en un lugar denominado El Área, dentro de un laberinto de piedra, rodeados de unas criaturas llamadas penitentes. Hizo una pausa mientras buscaba en la cara de Jorge alguna reacción ante esa catarata de información extraña. Pero el crank no dio ninguna señal de confusión o reconocimiento. Nada de nada. Entonces, Tomás le contó todo. Cómo había sido el laberinto, de qué forma habían escapado, que pensaban que estaban sanos y salvos, pero todo terminó siendo solo otra prueba más del plan de Cruel. Le habló de la rata y de la misión que les había preparado, sobrevivir lo suficiente como para recorrer 160 kilómetros hacia el norte, hasta un lugar al cual se refirió como el refugio. Le relató la caminata por el largo túnel, el ataque de la viscosidad de plata voladora y los kilómetros iniciales del viaje. Le narró la historia completa. Y cuanto más contaba, más extraño le resultaba estar compartiéndola. No obstante, siguió hablando, pues no se le ocurrió qué otra cosa hacer. Lo hizo con la esperanza de que Cruel fuera tan enemigo de los cranks como lo era de ellos. Sin embargo, no mencionó a Teresa, eso fue lo único que dejó afuera. Por lo tanto, creo que debe haber algo especial en nosotros, afirmó, tratando de cerrar la historia. No pueden estar actuando así solo por maldad. ¿Qué podrían pretender con eso? Hablando de pretender, dijo Jorge, por primera vez en por lo menos 10 minutos. El tiempo asignado ya había concluido. ¿Qué es lo que tú pretendes? Tomás esperó. Era su única oportunidad. Ahora o nunca. ¿Y bien? Insistió Jorge. Tomás decidió jugarse el todo por el todo. Si tú, nos ayudas, quiero decir, si tú o quizá varios de ustedes vienen con nosotros y nos ayudan a llegar al refugio, ¿sí? Entonces ustedes también estarán seguros, y ese era el plan de Tomás, hacia donde venía apuntando desde el principio, la misma esperanza con que los había enganchado la rata. Ellos nos explicaron que tenemos la llamarada, y que, si logramos alcanzar el refugio, todos nos vamos a curar. Dijeron que tienen la cura. Si nos ayudas a llegar hasta allí, tal vez tú también la conseguirás. Tomás se interrumpió y miró a Jorge con insistencia. Después de esas últimas palabras, el rostro del crank sufrió un levísimo cambio y Tomás supo que había ganado. La expresión fue breve, pero no cabía duda que había sido de esperanza, reemplazada de inmediato por la indiferencia. Pero él estaba seguro de lo que había visto. Una cura, repitió el crank. Una cura. De ahí en adelante, Tomás se propuso decir lo menos posible. Ya había logrado lo que quería. Jorge se inclinó hacia atrás en la silla, que crujió como si fuera a romperse, y cruzó los brazos. Bajó las cejas con aire de contemplación. ¿Cómo te llamas? Tomás quedó sorprendido ante la pregunta. Hubiera jurado que ya se lo había dicho. O al menos le pareció que debería habérselo dicho en algún momento del relato. Pero en realidad, la situación no era precisamente una reunión social para hacer nuevas amistades. ¿Tu nombre? Repuso Jorge. Supongo que tienes uno, cuate. Ah, sí, claro. Perdona. Me llamo Tomás. Otro destello surcó el rostro de Jorge. Esta vez, como de reconocimiento. Mezclado con sorpresa.
Así que Thomas. ¿Te dicen Tommy? ¿O Tom? Esa última palabra le dolió, le hizo pensar en su sueño con Teresa. No, dijo, probablemente demasiado rápido. Simplemente. Thomas. Muy bien, Thomas. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tienes en esa mente floja acaso la más mínima idea de lo que la llamarada le hace a la gente? ¿Acaso te doy la impresión de ser un tipo que tiene una enfermedad horrenda? Era una pregunta imposible de contestar sin recibir un golpe en la cara, pero Thomas apostó por lo más seguro. No. ¿No? ¿No a las dos preguntas? Sí. Digo, no. Lo que quiero decir es, sí, la respuesta a ambas preguntas es no. Jorge sonrió, apenas un rictus en la comisura de la boca, y Thomas pensó que debía estar disfrutando cada segundo de la conversación. La llamarada se desarrolla en etapas, muchacho. Todas las personas de esta ciudad la tienen y no me sorprende que tú y tus amigos mariquitas la tengan también. Alguien como yo es, en principio, un crank solo de nombre. Me contagié unas pocas semanas atrás y me dio positivo el análisis que me hice en el puesto de control de cuarentena. El gobierno está haciendo lo imposible por mantener separados a los sanos de los enfermos. No está dando resultado. En un segundo, toda mi vida se fue por el caño. Me enviaron aquí. Peleé con otro grupo de novatos para tomar este edificio. Al escuchar la palabra, novatos, Thomas sintió que se le cortaba la respiración como si tuviera una mota de polvo en la garganta. Le trajo muchos recuerdos del área. Mis amigos que están allá afuera con las armas están en el mismo barco que yo. Pero puedes ir a dar un lindo paseíto por la ciudad para comprobar lo que ocurre a medida que pasa el tiempo. Verás las distintas etapas de la enfermedad y lo que es estar más allá del final, aunque es posible que no vivas mucho más como para recordarlo. Y aquí ni siquiera tenemos algún agente adormecedor. La felicidad. Ninguno. ¿Quién te envió a este lugar? Preguntó Thomas, dejando para más tarde la curiosidad que le producía lo del agente adormecedor. Cruel, igual que a ti. Excepto que nosotros no somos especiales como dijiste que ustedes eran. Cruel se creó para combatir la llamarada. Lo hicieron los gobernantes que sobrevivieron y ellos aseguran que esta ciudad tiene algo que ver con la enfermedad. No sé mucho más. Thomas sintió una mezcla de sorpresa y confusión, pero necesitaba respuestas. ¿Quién es Cruel? ¿Qué es Cruel? Jorge parecía tan desconcertado como Thomas. Te dije todo lo que sé. No entiendo por qué me haces esa pregunta. Yo pensé que lo más importante en este momento es que tú fueras especial para ellos, que ellos estuvieran detrás de toda esta historia que me acabas de relatar. Mira, todo lo que te conté es la pura verdad. Nos han hecho algunas promesas, pero seguimos sin saber mucho de ellos. No nos dan ningún detalle. Es como si nos estuvieran probando para ver si podemos sobrevivir a toda esta garlopa, a pesar de no tener ni idea de lo que está ocurriendo. ¿Y por qué crees que ellos tienen una cura? En ese momento, Thomas consideró que debía usar un tono de voz firme y repetir lo que la rata les había prometido. El tipo del traje blanco del que te hablé. Él nos dijo que esa era la razón por la cual teníamos que llegar al refugio. Dijo Jorge, con uno de esos sonidos que parecen decir que sí pero significan exactamente lo contrario. ¿Y por qué demonios piensas que nos dejarán pasar contigo y que nos darán ese remedio? Thomas tenía que seguir actuando de forma calmada y segura. Es obvio que no lo sé, pero ¿por qué no probar, al menos? Si tú nos ayudas a llegar hasta allí, tendrás una pequeña posibilidad. Si nos matas, no tendrás ninguna. Únicamente un crank que estuviera totalmente ido elegiría la segunda opción. Jorge esbozó nuevamente su sonrisa patética y después lanzó una especie de risa ladrido. Thomas, no sé, ¿hay algo en ti? Hace unos minutos quería clavarle un cuchillo en los ojos a tu amigo y luego hacer lo mismo con todos ustedes. Pero tengo que reconocer que casi me has convencido. Thomas se encogió de hombros mientras trataba de mostrarse sereno. Lo único que me importa es sobrevivir un día más. Solo quiero lograr atravesar esta ciudad y después me preocuparé por lo que sigue. ¿Y sabes algo más? Se preparó para sonar más duro de lo que se sentía. Jorge levantó las cejas. ¿Qué? Si para llegar a mañana tuviera que clavarte un cuchillo en medio de los ojos, lo haría sin vacilar. Pero te necesito. Todos nosotros te necesitamos, afirmó al tiempo que se preguntaba si realmente podría llegar a hacer semejante cosa. Pero dio resultado. El crank lo observó durante un rato prolongado y luego estiró la mano por encima de la mesa. Cuate, creo que hemos llegado a un acuerdo. Por muchas razones. Thomas le estrechó la mano. Y, aunque se sentía muy aliviado, hizo un esfuerzo enorme por no demostrarlo. Un segundo después,
todo se derrumbó. Solo pondré una condición. ¿Cuál es el nombre de ese chico molesto que me arrojó al piso? Me pareció escuchar que lo llamabas Minjo. Sí, contestó con voz débil y el corazón latiéndole otra vez a toda velocidad. Es hombre muerto. Capítulo 28. No. Thomas contestó con toda la decisión y firmeza que alcanzó a reunir. ¿No? Repitió Jorge extrañado. Te ofrezco la posibilidad de atravesar una ciudad llena de cranks salvajes dispuestos a comerte vivo, ¿y tú me dices que no? ¿A mi diminuta petición? Eso no me hace nada feliz. No sería inteligente, dijo Thomas. No sabía cómo había podido mantener la tranquilidad ni de dónde había provenido esa audacia. Pero algo le dijo que esa era la única manera de sobrevivir con ese crank. Jorge se inclinó hacia adelante nuevamente y apoyó los codos sobre la mesa. Pero esta vez, no juntó las manos, sino que apretó los puños. Sus nudillos crujieron. ¿Acaso tu meta en la vida es irritarme hasta que te corte las arterias una por una? Tú viste lo que te hizo, refutó Thomas. Hay que tener mucho valor para eso. Si lo matas, te perderás las habilidades que él posee. Es nuestro mejor luchador y no le teme a nada. Tal vez esté loco, pero lo necesitamos. Thomas estaba tratando de sonar realista. Pragmático. Pero si existía en todo el planeta, además de Teresa, alguien a quien de verdad podía considerar su amigo, ese era Minjo. Y no podía arriesgarse a perderlo. Pero me enfurece, repuso Jorge en forma contenida. Sus puños no se habían relajado en absoluto. Me trató delante de mi gente como si fuera una niña. Y eso es inaceptable. Thomas se encogió de hombros como si se tratara de un hecho sin importancia. Entonces castígalo. Haz que él se sienta como una niñita. Pero matarlo sería perjudicial para nosotros. Cuantos más cuerpos tengamos para pelear, mayores serán nuestras posibilidades de ganar. Vamos, tú vives aquí. ¿Es necesario que te explique esto? Finalmente, Jorge aflojó la presión de los puños. También lanzó una gran bocanada de aire, que Thomas no había notado que venía conteniendo. Bueno, dijo el crank. Está bien. Pero no tiene nada que ver con tu patético intento de disuadirme. Le voy a perdonar la vida porque acabo de tomar una decisión acerca de un asunto. En realidad, es por dos razones, una de las cuales deberías haberla pensado tú mismo. ¿Qué cosa? Preguntó Thomas. Ya no le preocupaba demostrar el alivio que sentía. El esfuerzo que implicaba esconder información le resultaba agotador. Además, le despertaba mucha curiosidad lo que Jorge estaba a punto de decir. Primero, no conoces realmente todos los detalles que se esconden detrás de esa prueba o ese experimento o lo que sea a lo que Cruel los está exponiendo. Quizá cuantos más logren llegar al refugio, más oportunidades tendrán de conseguir la cura. ¿Alguna vez te pusiste a pensar que ese grupo B que mencionaste fuera su rival? Creo que a mí me conviene que los 11 de tu grupo logren pasar la prueba. Thomas asintió, pero no dijo nada. No quería correr el más mínimo riesgo de arruinar la victoria que había conseguido. Jorge le había creído todo lo que le había contado acerca de la rata y la cura. Lo cual me lleva a la segunda razón, continuó. La decisión que tomé. ¿Y de qué se trata? Preguntó Thomas. Todos esos cranks que están allá afuera no van a venir conmigo. Con nosotros. ¿Cómo? ¿Por qué? Yo creía que el sentido de todo esto era que ustedes nos ayudaran a atravesar la ciudad. Jorge sacudió la cabeza con firmeza mientras se inclinaba hacia atrás y cruzaba los brazos sobre el pecho, en una actitud mucho menos amenazadora. Si vamos a hacer esto, la cautela va a funcionar mejor que los músculos. Desde que llegamos a este lugar de mala muerte, hemos vivido escondiéndonos. Yo creo que nuestras posibilidades de salir de aquí y conseguir la comida y las provisiones necesarias son mucho mayores si aprovechamos lo que aprendimos, escabullirnos sigilosamente de los cranks idos en vez de arremeter contra ellos a cuchillazos, como si fuéramos una banda de aspirantes a guerreros. No te entiendo, dijo Thomas. No quiero ser grosero, pero ustedes dan la impresión de querer ser justamente eso, guerreros. Digo, por la horrible ropa y los objetos punzantes. Se hizo el silencio durante un momento prolongado, y cuando Thomas comenzaba a pensar que había cometido un error, Jorge se echó a reír. «Ay, muchacho, eres un idiota con suerte y me caes bien. No sé por qué, pero así es. Si no, a estas alturas ya te hubiera matado 3 veces». «¿En serio puedes hacer eso?», preguntó Thomas. «¿Qué cosa?». «Matar a alguien 3 veces. Ya se me ocurrirá la manera. Entonces trataré de ser más agradable».
Jorge golpeó la mesa y se puso de pie. Muy bien. Este es el trato. Tenemos que llevarlos a los 11 de tu grupo hasta el refugio. Para eso, solo me va a acompañar una persona más, se llama Brenda y es un genio. Necesitamos su cerebro. Y si lo logramos y resulta que no hay cura para nosotros, no tengo que aclararte cuáles serán las consecuencias. Vamos, dijo Thomas con sarcasmo. Yo creí que éramos amigos. En fin. No somos amigos, cuate. Somos socios. Yo te llevo hasta Cruel y tú me consigues la cura. Ese es el trato, o correrá mucha sangre. Cuando Thomas se incorporó, la silla crujió contra el piso. Eso ya había quedado claro, ¿no es cierto? Sí, sí es cierto. Ahora escúchame, ni se te ocurra decir una sola palabra de esto. Alejarme de esos otros cranks va a ser, peliagudo. ¿Cuál es el plan? Jorge fijó los ojos en Thomas y pensó durante un minuto. Luego rompió el silencio. Solo mantén el hocico cerrado y déjame actuar a mí, dijo. Comenzó a moverse hacia la puerta que daba al pasillo, pero se detuvo en seco. Ah, y no creo que a tu compadre Minjo le guste mucho. Mientras caminaban por el pasillo para encontrarse con los demás, Thomas descubrió que estaba famélico. Los retortijones del estómago se habían extendido al resto del cuerpo, como si los órganos y los músculos internos estuvieran devorándose unos a otros. Muy bien, escuchen todos, anunció Jorge al entrar en la enorme habitación destruida. El payaso este y yo hemos tomado una determinación. ¿Payaso?, pensó Thomas. Empuñando con fuerza las armas, los cranks prestaron atención con los ojos clavados en los habitantes que se encontraban sentados más lejos, apoyados contra las paredes. Los rayos de luz brillaban a través de las ventanas destrozadas y de los boquetes del techo. Jorge se detuvo en el centro del recinto y giró lentamente para dirigirse a todo el grupo. A Thomas le pareció que tenía un aspecto ridículo, como si estuviera exagerando demasiado. Primero, tenemos que buscar comida para esta gente. Yo sé que resulta una locura compartir con un puñado de extraños la papa que tanto trabajo nos costó conseguir, pero creo que su ayuda puede venirnos bien. Denles el cerdo y los frijoles. De todos modos, ya estoy harto de esa porquería, comentó. Uno de los cranks se rió disimuladamente. Era un diminuto alfeñique, cuyos ojos se movían como flechas de un lado a otro. Segundo, dado que soy un caballero y un santo varón, he decidido que no voy a matar al cretino que me atacó. Thomas escuchó algunos quejidos de decepción y se preguntó cuánto tiempo haría que esa gente tenía la llamarada. Pero una chica, una hermosa adolescente un poco mayor, de pelo largo asombrosamente limpio, puso los ojos en blanco y sacudió la cabeza como si pensara que todo ese ruido era una estupidez. Thomas se descubrió deseando que fuera la tal Brenda que iba a ir con ellos. Jorge señaló a Minjo, quien sonrió y saludó a la multitud, lo cual no sorprendió para nada a Thomas. «¿Estás feliz, no es cierto?», gruñó el jefe. «Es bueno saberlo. Quiere decir que tomarás bien las noticias». «¿Qué noticias?», preguntó Minjo bruscamente. Thomas dirigió la vista hacia Jorge e imaginó lo que estaba por decir. El líder de los cranks habló con total naturalidad. «Después de que los alimentemos para que no se nos mueran de hambre, recibirás tu castigo por haberme atacado». «Ah, ¿sí?», repuso. Si Minjo estaba asustado, no lo demostró en absoluto. «¿Y qué me vas a hacer?». Jorge le devolvió la mirada, una expresión vacía cubría su rostro de manera inquietante. «Me golpeaste con los 2 puños, así que te vamos a cortar un dedo de cada mano». Si te está gustando este audiolibro, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba uno nuevo. Gracias por escuchar.